hablando de un artículo que la otra vez lo comenté también y ahora voy a ir en la misma interpretación, pero no sé, introduciéndome más en él, ¿no? Claro, él habla de lenguaje místico. Por lo tanto, está hablando de filosofía y lenguaje, pero está hablando desde la mística, ¿no? Bueno, es muy bonito porque empieza por el Génesis. Dice que ya en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 18 y siguiente, que es cuando dice, Adán nombraba todas las cosas, ¿no? Pues dice que en realidad, en el principio de todo es una interpretación, pero muy, no sé, muy apropiada, me parece a mí. Dice, hubo un único lenguaje, ¿no? Adán rompe a hablar con Dios por medio de un lenguaje místico. Esta es, diríamos, la propuesta de Fernando Rielo. Y dice que la propia Santa Teresa de Jesús, en su obra sobre la vida, ¿no? Dice, cita estas palabras de Santa Teresa, Dios le habla al alma sin hablar en un lenguaje tan del cielo que acá se puede mal dar a entender. Es decir, hay un lenguaje que es el lenguaje místico, es el lenguaje del cielo, que nosotros ahora lo podríamos malinterpretar. Es un poco lo que cuenta Platón, ¿no? Una vez que hemos visto todas las ideas, si el alma cae a esta vida y entra en nuestro cuerpo, pues ya no vemos las ideas tal cual son, ¿no? Pues en ese sentido. Bueno, este lenguaje místico se convierte en la expresión más pura y sublime del más perfecto y puro de todos los lenguajes. El lenguaje místico como el lenguaje más sublime, ¿no? Dice, parto de este aserto, dice Fernando Rielo en esa conferencia. Al principio hubo un único lenguaje que con natural acompañaba al hombre, al ser humano. Con este lenguaje heredado, él podía comunicarse con Dios, ¿no? Y también con los seres humanos entre sí. Era la expresión de esa mística unión. Pero el pecado de Adán hirió para siempre este don idiomático. Sin darme cuenta, he puesto el ejemplo, sin darme cuenta, me ha venido a la mente el ejemplo de Platón, ¿no? Y efectivamente, Platón, que era pagano, en ese mito de la auriga, diríamos, presagia, adelanta, anticipa algo que él no conocía, que hubo una ruptura, hubo una quiebra en la vida humana. El ser humano veía las ideas tal cual son, pero algo pasó, nosotros decimos el pecado original, por el cual ya pues se rompió ese don, ¿no? Y me llama la atención lo siguiente que dice Fernando Rielo. La comunicación es un carácter esencial de la naturaleza humana. Claro, cuando él habla del espíritu, dice que el espíritu es percepción y comunicación. Y estas dos características y el espíritu, por tanto, es lo que distingue, es la esencia de los seres personales frente a los demás seres vivos y, por supuesto, a las cosas. Es decir, ¿cuál es el carácter esencial de la naturaleza humana? El espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Consciencia, que es el más de la percepción, y potestad, que es el más de la comunicación. O sea, hablamos de filosofía y lenguaje porque efectivamente eso es lo que es el carácter esencial del ser humano. Ahora bien, si por el pecado original esa comunicación se rompe, ese don se rompe, ¿no?
dice, llega una herida, digo sus mismas palabras, dice, con esta herida vino la tragedia del lenguaje y con esta tragedia la confusión lingüística con multitud de formas idiomáticas. De alguna manera la torre de Babel, ¿no? Antes era un único lenguaje, servía para comunicarnos a los seres humanos con Dios, entre nosotros, pero luego esa confusión, esa pérdida de ese don, ¿no? Que Cristo restaura con su redención. Dice, a partir de entonces todos los hombres pueden entenderse con Dios y entre sí, incluso sin mediar palabra. Bueno, este sin mediar palabra es lo que Fernando Rielo llama comunicación carismática. Claro que el lenguaje es palabra, pero hay todavía otra posibilidad, que hasta sin palabra, la comunicación, lo voy a decir de otra manera, es palabras y más que palabras, ¿no? Dice, en el caso de nuestra comunicación con Dios, claro que hablamos nosotros con palabras, pero también nos comunicamos sin palabras, ¿no? Dice, en realidad es un signo, esa presencia constitutiva del acto absoluto en el espíritu humano, que deja un signatum, algo signado, una huella. Y ahora repito unas palabras de Fernando Rielo. Dice, mi concepción sobre la comunicación no es la de una relación externa de un emisor con un receptor por medio de un mensaje y su código. Antes bien, es comunicativa relación de las personas divinas con el ser humano. Es decir, cuando está hablando de comunicación en esta conferencia que habla del lenguaje místico, no es receptor, emisor, mensaje, y es siempre una relación externa, sino está hablando de esa relación comunicativa entre el creador y la criatura. Dice, el grado de esta mística experiencia viene determinado por la experiencia moral del signatum del espíritu, ¿no? Por eso Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Dice también Fernando Rielo, en realidad hay muchos lenguajes naturales, pero uno solo sobrenatural, esa comunicativa reflexión, que tiene dos ámbitos. En esa comunicación con Dios, que está en Juan 14, si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él, o un otro nivel, otro ámbito más social, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Conclusión. Es verdad que hay una incapacidad de una semiótica formalista para hablar de este lenguaje místico, porque toda semiótica formal hace epogé de la experiencia mística, que la trata siempre como esa experiencia mística como algo subjetivo, como algo incomunicable. Pero no es así, no es incomunicable. Yo siempre esto lo explico. Los místicos han dicho que es inefable, pero inefable porque por más que lo expliquen siempre hay algo más, pero no porque no se pueda explicar. De hecho, los místicos lo han explicado, ¿no? A través de la poesía y del texto poético San Juan de la Cruz, a través de los textos, Santa Teresa y todos los místicos, ¿no? La experiencia mística es, de nuevo, singular en la naturaleza humana. Solo al hombre, al ser humano, le es dado la elevación de su lenguaje y de su experiencia a este sumo grado, que es la experiencia mística,
que es comunicación y conocimiento. Y algo que dice Fernando Rielo que me parece muy bien subrayar, dice, no toda experiencia mística está contenida en el lenguaje, pero el lenguaje está contenido siempre en la experiencia mística. Y la experiencia mística es siempre más. Y en toda experiencia mística hay una forma de comunicación. Ese lenguaje místico es el lenguaje en el que el ser humano habla con las personas divinas de alguna manera, con el lenguaje que ellas le hablan al ser humano. Es decir, la experiencia mística es, como hemos dicho antes, es un grado sublime de lenguaje, es a manera como el propio Dios nos habla a nosotros. Bueno, pues por mi parte nada más. Ahora le toca a Vicente en este mano a mano. Muchas gracias. Bueno, me has dejado la patata caliente de una forma, pero bueno, yo realmente lo que tenía preparado no era una intervención per se en relación con una teoría o con el comentario de una obra, de un artículo. Únicamente tenía la finalidad de comentar cosas que en el anterior encuentro surgieron, se expresaron diferentes posiciones que para mí al menos fue un motivo de reflexión. Yo quería empezar, sin embargo, por lo que acabas de decir, que ya me ha inspirado algunas cosas, y es que efectivamente trazando un paralelismo con, por ejemplo, las ideas típicamente modernas acerca del contrato social, bueno, todos estamos familiarizados, especialmente en un contexto así, con Hobbes, con Rousseau y todos estos proponentes de un estado político primigenio del ser humano, que realmente cuando uno lee a estos autores descubre rápido que no se dan necesariamente por sentado como un factum, como algo que de hecho ha ocurrido en la historia. En muchos casos es ante todo un estado cuasi mitológico del ser humano el que se propone, y esto, sin embargo, no hace que pierda relevancia, porque sigue siendo pues, un motor para la reflexión acerca de nuestra naturaleza. Del mismo modo, la propuesta de un lenguaje primigenio ideal, con independencia de que se haya llegado a dar efectivamente en los albores de la humanidad, no deja de ser objeto para reflexionar acerca de la posibilidad de un logro así, que luego obviamente cada cual situará en uno u otro lugar un místico, lo tenderá a identificar este lenguaje ideal con el lenguaje de la mística. Un Wittgenstein seguramente con un lenguaje formalista y unívoco, tal vez por poner un ejemplo más vulgar y seguramente incluso corriente, pues un filólogo francés, esto me parece bastante probable, considerará que el francés es la lengua ideal, quién sabe. Bueno, pero en cualquier caso, plantear estos escenarios abre la puerta a la reflexión y eso me parece que es interesante y es estimulante. Yo lo que venía rumiando desde hace pues ya unas semanas, meses, vamos, desde nuestro último encuentro, tiene que ver sobre todo con una posición que me pareció entender, y yo espero que nadie se sienta aludido, sí, pero atacado no. Percibí una posición que de alguna forma resumiría como una teoría decadentista de la cultura muy a la Nietzsche y quizás un poco a la Humboldt en relación con el lenguaje. Y a mí me gusta estar mucho de acuerdo con estas posiciones, que sobre todo percibo tienden a fijarse en aspectos muy técnicos del lenguaje que de alguna forma obvian la verdadera finalidad del lenguaje. Que un lenguaje sea más o menos
gramaticalmente que otro, no hace que ese lenguaje mejor o peor. Que un lenguaje tenga un léxico más o menos rico, no hace que un lenguaje sea mejor o peor. Y si acaso una pérdida de vocabulario puede ser efectivamente una cierta pérdida a nivel cultural, en el sentido de la creatividad poética, por ejemplo, pero yo creo que no es algo inherentemente lamentable, inherentemente triste, en la medida en que no necesariamente la pérdida de una expresión conlleva la pérdida de la aprehensión, de la comprensión del concepto al que se hacía referencia con ella. Pero en cualquier caso, con independencia de esto, a mí hay algo a lo que me gusta mucho aludir, y aquí a lo mejor entro en el campo de la pura filología. Hay una cosa que decía Nietzsche en uno de sus diarios, no recuerdo cuál: una buena metáfora refresca siempre el entendimiento, y estoy muy de acuerdo con él. Pero a veces estas cosas se llevan un poco lejos y terminamos por confundir la metáfora con aquello que pretendíamos explicar con la metáfora. En el caso concreto del lenguaje, yo esto lo veo de una forma muy, muy evidente con la vida, con la vida biológica. Se identifica el lenguaje con un organismo que evoluciona y que con frecuencia, como decía al principio, degenera. ¿Cuál es el problema? Pues que el paralelismo tiene una gran fuerza, un gran poder de explicación, y yo mismo lo empleo en ocasiones, pero hay que saber dónde están sus límites. Del mismo modo que en el proceso de evolución, por poner un ejemplo, del canis lupus, del lobo al perro, al canis lupus familiares, hay un paso irreversible, hay una pérdida de unos alelos que hacen imposible volver el perro al lobo. No sucede lo mismo con el lenguaje. Y yo, como estudioso de latín y de otros idiomas, muchas veces noto sorpresa cuando ante audiencias de todo tipo digo: hay que ser conscientes, por mucho que sea chocante, que el español que hablamos hoy en día, el que yo estoy hablando, y como el italiano también, por cierto, ya que estoy, lo digo de paso, se parecen más al latín clásico que el español medieval. Y podría poner numerosos ejemplos de carácter eh, gramatical, también algunos que tienen que ver con el léxico. ¿Cómo se explica esto? Apunto, porque el idioma no es una cosa que vaya encarrilada, que vaya por un único sendero encaminada a un fin, y especialmente a un fin que lo haga siempre más ineficiente, peor, más pobre, sino que todo lo contrario. A lo largo de la historia hemos visto como muchas veces ha verificado un esfuerzo consciente por parte de un grupo más o menos influyente a la hora de vamos a educar la sociedad, vamos a reformar el lenguaje para permitir que ciertas cosas que hemos perdido vuelvan a estar a nuestro alcance, vuelvan a ser posibles. Por poner un ejemplo tonto, los superlativos que hoy en día empleamos en español, en el caso de alto, altísimo, se habían perdido en la Edad Media. Esa forma típica del superlativo latino, ísimos, no existía en el español medieval. En cambio, es algo que vuelve a estar vivo en el español gracias al esfuerzo de los intelectuales renacentistas que decidieron de alguna forma recuperar una categoría, una característica gramatical que había pertenecido al idioma. Ejemplos igualmente los podemos encontrar en el léxico, como he dicho. Justo siguiendo el caso de alto. En el latín clásico se decía altus. En español actual decimos alto. En español medieval se decía oto. ¿Cómo es que hemos vuelto a una forma previa? Pues precisamente porque
el lenguaje es una cosa que los seres humanos somos capaces de modificar, a veces para mal, pero con mucha frecuencia para bien. Y no digo que volver todo a alto sea una cosa buena, pero es una posibilidad. Es simplemente pues, una muestra de la flexibilidad, de la maleabilidad de nuestros lenguajes. Y quién sabe, me gusta decir, quizás una prueba de la posibilidad de lograr lenguajes ideales eh, capaces de poner de alguna forma de acuerdo a todo el mundo. Eh, y eso es casi todo lo que quería decir en relación con esta característica del lenguaje, con su maleabilidad. Por otra parte, hay otro aspecto que me interesaría comentar y es que se aludió a la filosofía del lenguaje, al menos me pareció entender esa idea, como una disciplina que de alguna forma olvidaba aquello que era más importante para la filosofía, esto es, el pensamiento. Y aquí me he recordado con frecuencia una anécdota de Russell más maduro, que siendo él uno de los padres de la filosofía analítica, luego no pudo sino revolverse contra la propia corriente, a mi juicio, cometiendo un error de comprensión. Y esto es porque Russell pensó que la filosofía del lenguaje, estudiando tanto el lenguaje, de alguna forma se había olvidado de que el lenguaje se usa para significar. Vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con una excesiva fijación en el lenguaje por el lenguaje, sobre todo porque yo creo que hoy en día es muy difícil comprar la teoría de que de alguna forma el lenguaje es el pensamiento, pero sin embargo no creo que deba obviarse, y por eso me gustó, por eso elegí hablar de Ockham fundamentalmente la última ocasión en que nos encontramos. Creo que hay que estar muy abiertos a la posibilidad de que el lenguaje, cualquiera, el que nos toque aprender en nuestras casas, el español, el italiano, el francés, el que sea, tenga un efecto sobre nuestra forma de reflexionar, sin caer necesariamente en que los idiomas de alguna forma impongan una forma de pensar. Sí que podemos estar, yo creo, de acuerdo en que de alguna forma el lenguaje, eh, sobre todo los aspectos categogramáticos, los aspectos puramente gramaticales del lenguaje, nos enseñan a pensar de forma conceptual, nos enseñan a hilar ideas de una forma que seríamos tal vez incapaces de hacer sin el lenguaje. Por lo tanto, sin caer en estas posiciones a la Chomsky, sin dar por sentado que una comprensión de cómo funciona el lenguaje nos va a permitir comprender la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es más que la naturaleza del lenguaje, me parece que es importante reflexionar acerca de este apartado de la filosofía y por mucho que a veces los argumentos se vuelvan un poco técnicos, incluso áridos, creo que vale la pena. Me limito a decir esto. Y luego cedo la palabra a quien quiera comentar algo, si ha inspirado algo lo que he dicho, y si no, pues nada. ¿No? Muy interesante. Claro, yo te diría dos cosas, ¿no? Una, está muy bien cuando hacemos la distinción entre lenguaje y comunicación, ¿no? Porque todo lo que has comentado en un primer momento del lenguaje que yo puedo, vamos, que los hombres podemos revertirlo con ese ejemplo de Altísimo y todo esto, bueno, porque en realidad el lenguaje así es un instrumento de comunicación. La comunicación es mucho más, ¿no?
Y el lenguaje como tal se puede, a mí, igual, a ti te ha llamado la atención esto, que eres más filólogo que yo, a mí me llama la atención cómo las palabras se ponen de moda, ¿no? Es decir, que vamos creando el lenguaje, recuperando unas palabras, otras no, bueno, todo esto. Lo segundo que has dicho, claro, es verdad que, o sea, el comienzo del siglo XX, y yo me refiero sobre todo a la filosofía española, pero fue también en la filosofía universal, o sea, el gran predicamento de la filosofía, y en el caso de España, cuando yo estudiaba la carrera, o se era marxista o se era analítico. Eso eran las dos grandes corrientes de pensamiento que había en las facultades, por decirlo, lo que se enseñaba, lo que estaba de moda, lo que se practicaba, ¿no? Y en ese sentido la filosofía del lenguaje pues fue un poco reductiva, ¿no? Yo estaba recordando incluso algo que he explicado esta semana a un autor español, ¿no? Que es Javier Gomá, y él parte muchas veces, cuando él expone su propio pensamiento, dice, una filosofía que se queda solo en las palabras, no sé la frase exacta, fíjate, llega a decir, es solo literatura, ¿no? No es una filosofía, no es una verdadera filosofía. También Fernando Rielo, subrayando que la filosofía es algo más, ¿no? Pero no contraponiéndola con el lenguaje, dice una filosofía sin vocación metafísica, que es por donde también va Javier Gomá, pues no es filosofía. Ahora, estoy totalmente contigo que el que no habla bien, el que no tampoco puede pensar bien, que son estructuras que nos ayudan a pensar, ¿no? De hecho, por eso fue tan importante una filosofía volcada sobre el lenguaje, porque tiene mucho que ver, ¿no? Sin llegar a decir que los límites del mundo son los límites de mi pensamiento, sin llegar a decir eso. Bueno, si alguien quiere decir más o tú mismo. Bueno, a mí únicamente sí se me ocurre hacer una pequeña nota en relación con el lenguaje. Yo sé que este es un tópico que a veces suena antipático, sobre todo en democracia. Temo que se malinterprete con mucha frecuencia y de alguna forma se le en pinceladas un cierto reproche clasista. A mí me gusta hablar de la responsabilidad de los intelectuales en relación con estos aspectos. Has hablado acerca de las palabras que se ponen de moda. A mí me parece un tema fascinante. Me parece que revelan muchísimo acerca, de alguna forma, de hechos de la sociedad. Y me parece que tampoco hay que hurgar mucho para llegar hasta esta idea. Y sin embargo, por reconectar con lo que he dicho antes acerca de estos cambios lingüísticos que hubo en el Renacimiento, vamos a ver, no nos damos cuenta de la gran importancia, de la gran influencia que pocas, verdaderamente muy pocas personas han sido capaces de ejercer sobre grandes masas de población en relación con, con este tipo de hechos, con hechos lingüísticos, con hechos ideológicos. El ejemplo que he tomado antes, lo he dicho claramente, si en español recuperamos el sufijo ísimo para hacer superlativos, no fue el resultado de un acuerdo colectivo de
campesinos, nobles, no, fue el resultado de un esfuerzo consciente, pero de una minoría muy restringida que con mucho empeño consiguió poner de moda, recuperar algo que el idioma se había dejado en el camino. Esto fue posible gracias a que, pues gracias a que esa categoría de intelectuales, en la que había pues, teólogos, había poetas místicos y no místicos, también poetas profanos como Garcilaso, por ejemplo. Había también juristas importantísimos, muchas veces nos olvidamos de ellos en el rol que tienen en la construcción del lenguaje. Porque con mucho esfuerzo, este grupo reducidísimo de personas, especialmente en aquella época en relación con el conjunto de la población, porque hoy en día la gente con estudios superiores es mucho mayor, y sin embargo en aquella época un porcentaje tan pequeño fue capaz de conseguir difundir este tipo de cambios. Yo usaría un ejemplo incluso más radical, porque de hecho pone en las manos de una única persona una entera construcción, renovación lingüística. De Dante decimos, o nos dice en Italia, que es el padre de la lengua. Y esto es mucho más que de alguna forma un título honorífico, es nuestro sumo poeta. No, es una cosa que realmente se dice con un afán descriptivo. Es que realmente Dante es el creador de la lengua. ¿A qué se refiere la expresión? Dante, cuando escribe su Divina Comedia, no está empleando su dialecto vulgar fiorentino de sus concitadinos de Florencia. El lenguaje de Dante es, por así decirlo, un lenguaje propio, artificial en gran medida, y sobre la base, efectivamente, de su florentino, añade, recupera, transforma, crea ex nihilo formas nuevas de expresión, con tal ímpetu, con tal ingenio, como para, de hecho, determinar siglos después la lengua nacional de un entero país en el que, de hecho, en muchas zonas, esa lengua nunca se había llegado a hablar, entiéndaseme bien, desde el bajo, desde la masa más analfabeta. Es importante, por eso reitero, la necesidad de que haya por lo menos una fracción de la población no solo consciente de su dominio del lenguaje, sino con la voluntad, por el bien de todos, de no limitarse a hablar para sí misma. Yo, con mi camarilla de intelectuales catedráticos, uso un lenguaje exquisito, nos entendemos todos muy bien y nos lo pasamos genial. ¿Pero qué devolvéis a la sociedad? ¿Hacéis el esfuerzo porque este lenguaje vuestro transcienda y de alguna forma mejore el lenguaje del colectivo en el que estáis insertos? A esto me refiero con la responsabilidad de los intelectuales, para lo cual es muy necesario, por otra parte, porque a mí no me gusta tampoco sobrecargar de responsabilidad a ningún colectivo ni a ninguna persona en concreto, que haya un cierto optimismo y una cierta predisposición. Optimismo que se tiene que transmitir a estas personas. Receptividad. Estamos dispuestos a acoger vuestras ideas del mismo modo que en general veo la sociedad dispuesta a acoger en relación con la salud la opinión de quienes son expertos, los médicos. Yo no sé si por desgracia o por fortuna hoy en día, sin embargo, por no echar la culpa a nadie, a lo mejor es el conjunto de la sociedad la que es poco receptiva a dejarse influir por quien está dispuesto a mejorar el lenguaje. Y con esto... No sé, no, es muy interesante. No sé si alguien quiere decir algo. Entre nosotros, Vicente, a veces te digo Vicente Gregorio, entre nosotros,
o sea, existe la Real Academia de la Lengua, que tiene una fuerza. Y que ellos, por ejemplo, hoy han dado los premios, a mí me gusta mucho, Mariano de Cavia, Mingote y el otro ahora mismo no recuerdo, que son artículos periodísticos. Pero ¿quién presidía el jurado? El director de la Real Academia de la Lengua. Había periodistas, había, no sé, he visto quién conformaba el jurado, pero me he quedado con quién lo preside y el director, que se llama Machado, ¿no? Santiago Machado o Martín Machado, algo así. Bueno, es decir, que en España desde hace siglos, no sé, 2 siglos, existe un grupo de intelectuales en donde, o sea, según ibas hablando, en donde hay literatos, filólogos, pero hay juristas, hay poetas, hay novelistas. O sea, ahí está Arturo Pérez Reverte, que hoy es un hombre muy consagrado, pero los que tenemos más edad lo recordábamos como un reportero que se iba a Bosnia. Es un hombre culto, por supuesto, pero quiero decir que... Y hay un dibujante como fue Mingote, ahora mismo me parece que hay otro, ¿no? Bueno, y que se ocupan del lenguaje, porque según tú ibas hablando, porque el lenguaje es también saber, es saber decir, ¿no? Decía Condillac. Es decir, el lenguaje es una visión del mundo. El intelectual, con todo lo que has dicho de Dante, no sé, yo entendía que no solamente intentaba una forma de expresión, ¿no? O una lengua, sino que también era una forma de contemplar el mundo, de ver el mundo. Bueno, para nuestra sorpresa de los españoles de hoy, del 2023, hace unos meses, no me acuerdo cuánto, pero muy poquito, ellos quisieron quitar la tilde del adverbio no solo y se ha organizado una trifulca en la que durante 4 o 5 días, hasta que, no sé, dirimieron, ¿no? O a lo mejor la trifulca ha durado más, el debate ha durado más tiempo, en las radios, en los periódicos, no se hablaba más que de eso. Y era un grupo de académicos, entre ellos era Pérez Reverte, el que creo que llevaba la voz cantante, el que ha logrado que lo que él quería, ¿no? Se llamaron solistas, le llamaron solistas, aquellos que decían que no, me parece que, o me puedo equivocar, no sé si Ascensión se acuerda, los que querían que la tilde no se quitara, que se distinguiera entre el adverbio y el adjetivo, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención porque algo filológico o del léxico, bueno, o gramatical, ha copado la atención de muchísimas personas, Y además, bueno, ¿qué es lo que pretende la Real Academia de la Lengua? Que además, como bien sabes, como es la lengua española, pues tiene miles de académicos correspondientes en todos los países americanos, ¿no? De Hispanoamérica. Pues lo que pretende es que lo que ellos piensan como intelectuales no esté desconectado del habla, es decir, de lo que hablamos cada día, todos, ¿no? Ahí yo creo que sí que hay una responsabilidad. Y nosotros, por la Fundación Fernando Rielo, Ascensión también, conocemos más al anterior director, ¿no? A Darío Villanueva, que no me acuerdo qué especialidad tiene, pero Darío Villanueva era catedrático de literatura comparada, ¿no? Y yo creo que toman su papel con con verdadera responsabilidad intelectual. Si entendemos por intelectual aquel que como decía María Zambrano, ¿no? Que tiene una voz, ¿no? Que pone voz a lo que se piensa. Bueno, Ascensión, que... Sí.
Mira, que estaba yo meditando en lo que decíais, que lo importante sería educar a las nuevas generaciones en ese lenguaje, ¿no? Más, digamos, en un uso, en un conocimiento y en un uso del lenguaje más propio, ¿no? Más, porque es verdad que la lengua española es bellísima y es muy amplia y tiene unos caracteres increíbles, pero utilizamos de ella tan poco vocabulario, tan pocas formas, porque tú escuchas a los jóvenes hablar y bueno, no se puede repetir, ¿no? Habría que poner XX en parte de las conversaciones y luego las demás palabras son de uso, de un uso básico, ¿no? Es verdad que no se puede hablar en poesía para decir qué comes hoy, pero desde luego tendríamos que utilizar un lenguaje mucho más amplio. ¿Que hay intelectuales que están influyendo? Pues sí, porque por ejemplo, Adela Cortina, ¿te acuerdas que la palabra aporofobia fue la palabra que se ha, digamos, distinguido más por el buen uso, ¿no? Y por la aceptación que ha tenido? Y fue una palabra que ella de alguna forma inventó, ¿no? Trayéndolo de clásico, ¿no? Del lenguaje clásico griego, ¿no? Pero está claro que los intelectuales contra la informática, contra el mundo de las nuevas comunicaciones, contra la publicidad, el marketing, que no utiliza un lenguaje tan cuidado, es difícil, es que habría que meter la Real Academia como instructor de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de, no sé, esa sería la cuestión para, porque los jóvenes, claro, utilizan unos medios donde el lenguaje tiene escasas palabras. Entonces, ¿cómo se va a...? ¿No? Esa es, digamos, la cuestión para el futuro. Eso sería una cosa. Y es verdad que la comunicación es mucho más amplia que el lenguaje, porque tú conoces a una persona y te puedes sentir identificada, o sea, sin hablar, ¿no? Hay una comunicación interna, vamos a decir, ¿no? Pero claro, es solo en algunos casos. Bueno, eso. El objetivo de la Real Academia no es, ¿cómo se dice? Yo lo que entiendo, sobre todo en los últimos tiempos, que una de la intencionalidad de la Real Academia es acercarse al habla y no considerar que lo dice muchas veces, lo recuerdo por Darío Villanueva, incluso no recuerdo quién fue el anterior, pero los últimos directores, ¿no? Lo han dicho muchas veces, no pretenden fijar la lengua, sino más bien aceptar o juzgar, ¿no? Qué es lo que el habla dice e incorporarla. Fíjate la cantidad de palabras que incorporan. Es verdad que en el 2017 incorporaron ese concepto de aporofobia, pero incorporan muchísimas palabras del lenguaje del habla, del lenguaje coloquial, ¿no? Con lo cual, no es que tengan, o sea, tiene que haber una conexión, por supuesto, y tiene que haber también una labor de filtro, pero yo creo que su intencionalidad está más por, por por aceptar lo que se habla, ¿no? Luego hay un grupo, no todos los jóvenes, como tú dices, hablan bien, pero muchos hablan muy bien, ¿no? Y tienen un lenguaje, y por eso vela la Real Academia, ¿no? No sé. Vicente habla muy bien. ¿No? Y Vicente es un italiano que habla magníficamente el español, y yo creo que como eso hay muchos jóvenes, ¿no? Aunque en el lenguaje coloquial hablen de una manera, no sé, con menos vocabulario, lo que sea. Pero lo decía un poco por lo que decía antes Vicente, que
que no todas las lenguas tienen una Real Academia de la Lengua que tiene ese cometido. No sé qué te parece a ti, Vicente, porque ese es el cometido. Pues la verdad es que lo que has dicho, sí, de hecho has descrito perfectamente el rol que ejerce hoy en día la Real Academia Española en relación con la lengua española. Hay, de forma además declarada desde hace años, no una voluntad de dirigir ni de encauzar el lenguaje, mucho menos de fijarlo, sino de alguna forma hacer del diccionario un acta notarial, una radiografía, una instantánea de la lengua. Es así ahora. Y a mí, reitero, yo espero que mi posición no haya parecido ni clasista ni movilista cuando vuelvo al italiano, perdonadme para buscar ejemplos. En algún momento de la Edad Moderna dejaron de referirse a lo que hoy en día es Croacia y Albania como Dalmatia. Se empezó a llamar Dalmacia. Quienes escribían en italiano rápido dejaron de escribir Dalmatia con T para ponerlo con Z. Y a mí eso me parece que es correcto, es adecuado, porque efectivamente un idioma es algo vivo y incurrimos en el riesgo que me parece que a mí hoy en día ejemplifica el inglés, con un divorcio radical casi entre una lengua escrita ideal, más refinada, y un idioma hablado que cada vez se parece menos. Pero al mismo tiempo lamento y ver que se de alguna forma renuncia a hacer otro tipo de labor por parte de estas instituciones. En el caso de la lengua italiana no hay un equivalente de la RAE. Hay instituciones con una grandísima tradición, fundamentalmente la Academia de la Crusca, que son antiquísimas, pero no dejan de ser instituciones, organismos privados que hacen sus recomendaciones sin ningún tipo de vinculación con el Estado, más allá de que eventualmente reciban pues, una cierta financiación, pues, igual que tantísimas otras asociaciones por la cultura. ¿Qué es lo que percibo? Pues que la Crusca al mismo tiempo se hace de alguna forma notaria del lenguaje y sin embargo se niega a claudicar a la hora de defender la vigencia de unas formas de expresión que durante siglos se han considerado correctas y por algún motivo son correctas, fundamentalmente porque son, y yo aquí me abro a lo mejor a ciertas críticas, porque son más claras. Yo recuerdo cuando estudié una asignatura antropología, que el manual, escrito por parte de un profesor muy declaradamente relativista, decía que no hay una forma de expresión superior a otra y que desde las instituciones académicas, los profesores que enseñan el buen hablar, lo que hacen de alguna forma es corporativismo. Ponía el ejemplo de esta obra de Bernard Shaw, Pygmalion, que luego se llevó al cine con My Fair Lady, y decía que realmente desde el punto de vista objetivo no es mejor el lenguaje de la pobre vendedora con respecto al de los gentilhombres que hacen su apuesta. Si se considera mejor el lenguaje de aquellos es por una convención. A mí me cuesta mucho estar de acuerdo con esa posición. Efectivamente, si uno quiere expresar una idea, luchando es capaz de hacerlo, pero hay algo que esos hombres tienen que no tiene esa pobre mujer, y yo creo que la propia obra se ejemplifica, por eso a mí me chocó que se usase de ejemplo. A esa mujer le faltan atajos hacia conceptos que de otra forma le cuesta expresar. Y yo ahora estoy usando un ejemplo un poco más profundo, pero incluso desde un punto de vista meramente
fonético. También tiene sentido luchar, pugnar por un lenguaje ciertamente ideal. Vuelvo en este caso al inglés, donde me parece que es más perceptible esto que estoy por decir. Cuando la received pronunciation que se enseña en las universidades es de hecho el lenguaje, la pronunciación estándar del inglés en las altas esferas académicas, políticas, no es por casualidad, sino porque es más clara, de hecho, y esto es algo que es muy fácil de percibir para quien aprende el idioma, no como un idioma materno, sino como una segunda lengua. Porque de alguna forma permite anticipar cómo se va a pronunciar una palabra y no solo lo percibimos, quienes el inglés lo conocemos como un idioma que hemos adquirido a posteriori, los propios anglófonos. Siempre George Bernard Shaw, recuerdo ahora en su, me sale en italiano, la prefazione, sería como el prefacio a esta obra, aludía al inglés y comparaba el inglés con otros idiomas como el español y el alemán. Y decía, mientras que en español y el alemán, que son idiomas claros, la gente se entiende, nosotros, anglófonos, no nos entendemos entre nosotros por la variedad de hablas dentro de la propia Londres, en función del barrio. Luchar por un ideal lingüístico tiene muchas ventajas. Lo dejo aquí. Si queréis, lo vamos dejando aquí y con estas palabras tan bonitas de Vicente, porque lo has confrontado, diríamos, con un relativismo, ¿no? Luchar por un ideal es siempre interesante. Y cuando en algún momento, de alguna manera, como también ha dicho antes Vicente, se hace una crítica de esa filosofía en la que parece que toda la reflexión no es más que un juego de palabras, pues efectivamente es también en esa búsqueda de un pensamiento más hondo, ¿no? Y nosotros hemos empezado hoy hablando o nos hemos centrado también, por mi parte, en un lenguaje místico, que significa mucho más también que lenguaje, sabiendo que hay muchas formas de comunicación, ¿no? O hay una comunicación que es más que lenguaje. Bueno, Vicente, te recordamos o te decimos que este año, 1923, que es el año del centenario de Fernando Rielo, tendremos en octubre un congreso, pero nosotros, nuestra fundación siempre hace congresos de metafísica cada 3 años, pero este congreso va a ser sobre la obra y vida y obra de Fernando Rielo. Será fundamentalmente online, aunque habrá algo de presencial. Te decimos por avisarte. Y antes de terminar, Reni ha levantado la mano. Reni, dinos. Solo dar gracias también para los dos, ¿no? También Ascensión, por lo que habéis aportado. Yo, de verdad que escuchando, ¿no? Tanto puede pensar de un tema, porque yo cuando desde lenguaje y filosofía estaba pensando que hablo de qué va, pero escuchando a vosotros, ¿no? Cómo se va abriendo el camino, ¿no? El lenguaje. Pero lo que me venía también, ¿no? De un poco lo que has hablado del fundador. Yo estoy trabajando ahora sobre Hildegarda. También es una mística alemana. Ella habla también de necesidad de lenguaje, ¿no? Incluso también se hizo, creó un lenguaje para comunicar, y también estabais hablando, ¿no? Esa necesidad de crear, de poder comunicar, no sé, me pareció, está en el hombre, ¿no? Es lo que esa comunicación que, como has dicho, que nos hemos perdido
en una manera por el pecado original, el hombre anhela esa comunicación. Y otra cosa que me venía mientras estabais hablando, el lenguaje implica la bondad, la verdad, la belleza del hombre, ¿no? Porque por eso la comunicación llega a través del arte, que es la belleza, cuando es bello, ¿no? La verdad, en el lenguaje, cuando habla de verdad, llega a comunicar bien. En la caridad también, sin lenguaje externo, llega al otro, ¿no? Eso es lo que me venía de eso. Gracias por todo. Cuánto, lo que tú has dicho, ¿no? Hildegarda de Bingen y tantos, ¿no? Raimundo Llull y tantos han querido, Leibniz mismo han querido crear una nueva lengua, ¿no? O una lengua para que sea ese ideal de lengua, ¿no? Somos seres que nos comunicamos, no solo seres que hablamos, pero somos seres que nos comunicamos, ¿no? Pues muchas gracias.